¿Se abren o no se abren las fronteras? Ni. El aire y el agua sí. Los pasos secos y los puentes. El puente, no. El ministro de Turismo y Deporte argentino, Matías Lamens, anunció que desde noviembre podrán ingresar turistas de países limítrofes. El ministro de Salud argentino, Ginés González García, ratificó acá mismo que las fronteras terrestres de Misiones con Paraguay y con Brasil seguirán cerradas. Desde Turismo explicaron que la apertura es para quienes lleguen al país por vía aérea y por el puerto de Buenos Aires. Desde Salud defienden el cierre de fronteras, sobre todo con los países con coronavirus endémico, como Brasil y Paraguay, e incluso el resto de nuestro país, por lo que entienden que el manejo provincial ante este problema internacional se puede descontrolar si la provincia retoma la vida anterior a marzo. Acá el punto de análisis frente al cierre prolongado que seguirá en el puente internacional que une Posadas con Encarnación y que el pueblo paraguayo, junto a sus autoridades políticas, reclaman que se abra, busca salvar su economía, la del otro lado, la economía de Encarnación, esa economía. Este cierre del intercambio, del paso, del comercio, del paseo, entre ambas orillas del Paraná en estas latitudes, nos parece insólito, aunque entendemos el marco sanitario que lo imponen. Pero este cierre entre vecinos tiene un antecedente que lo rescata la historia. En aquellos años entre los que Argentina daba su primer grito de libertad y declaraba su independencia. Entonces, la remota provincia de Paraguay llevó adelante un también insólito proceso independentista doble, frente a España y frente a Buenos Aires. Durante más de 20 años, el doctor en teología Gaspar Rodríguez de Francia, convertido por entonces en presidente o más bien en dictador perpetuo, cerró las fronteras de su país y gobernó en forma totalmente personal desde su nombramiento como dictador en 1814 hasta su muerte en 1840. Los historiadores dicen que para preservar la independencia de su país, Rodríguez de Francia tuvo mucho cuidado en no inmiscuirse en los problemas de las otras regiones, especialmente de las limítrofes. En sentido político, efectivamente buscó aislar el Paraguay de los desórdenes generalizados que caracterizaron al resto del continente, como sus independencias. 200 años después, los desórdenes generalizados que alcanzaron a todo el planeta, pandemia mediante, cerraron nuevamente las fronteras. Ahora Paraguay presiona por abrirlas, sobre todo acá en el puente, después que lograron abrirlas del oriente paraguayo con Brasil, donde comerciaron el año pasado entre Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero unos 3.500 millones de dólares durante el año. En estos tiempos, las fuertes presiones encarnacenas por la apertura del paso internacional se sustentan en la necesidad que los comerciantes de esta región empiecen a trabajar e ingrese dinero al país. Las mismas razones por las que el ministro de Turismo argentino celebra la apertura de los cielos y del puerto de Buenos Aires, para que trabaje el sector y para que ingrese dinero. Y como la reapertura de cielos y puerto es inminente, el ministro de Salud argentino advierte: con la circulación de personas, lo importante es tener el sistema en vigilancia absoluta, porque sin aislamientos se expande el virus y es allí donde adquiere otra velocidad y empieza a ser difícil de controlar, como le está pasando a varias provincias, dijo. Está en la historia de la humanidad como en la nuestra, ahora o hace 200 años. Economía, política, salud, en el orden que prefieras. Las fronteras están cerradas por una cuestión sanitaria, se cerraron antes por una cuestión económica, política y de salud. También hacíamos referencia al cierre de hace 200 y pico de años que llevó adelante Gaspar Rodríguez de Francia con la frontera de Paraguay con sus vecinos, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros. Y hoy queríamos recordarlo porque está también peleando, pidiendo, exigiendo el Paraguay que nuestro puente se abra, que se retomen las actividades económicas, pero actividades económicas que le interesa salvar sobre todo al Paraguay. Sabemos que cuando se reinicie, no sé si llamarlo la actividad normal, van a
empezar a circular casos de coronavirus. Llegó el primer vuelo a Misiones, procedente de la capital federal, y con ese primer vuelo vino un primer caso de coronavirus. La salud necesita cuidarse, la actividad económica necesita reiniciarse. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.